A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Meridian. Encantada de saludarle, ya veo que tengo aquí al doctor Ángel Serpa y bueno, encantada de saludarles a ustedes en esta nueva reunión nuestra en la cual nos encontramos como de costumbre en el programa de RCR Buen Provecho bajo la dirección general de Jaime Nestares, la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Este es el programa nuestro tradicional, pues, de Martes de Justicia. Y bueno, de justicia vamos a hablar precisamente, porque voy a saludar primero a mi querido y apreciado amigo, el profesor Ángel Serpa. Bienvenido a bordo, profesor. Hola, gracias. Vamos a presentar al profesor Ángel Serpa, es nuestro invitado, es el profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Santa María y otras muchas más. Él ha sido juez titular superior penal en Caracas, también magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, aunque fue víctima de innúmeros atropellos que no voy a repetir aquí, pero no por eso dejan de ser abominables. Y es conferencista, muy reconocido y autor, bueno, y es un estudioso y un trabajador insigne. Bienvenido a bordo, Ángel, encantada de tenerte por aquí. Gracias, y me complace que siempre mencionen los atropellos del que fui objeto en 2017, cuando fui designado por la Asamblea Nacional Magistrado del Tribunal Supremo. Por cierto, atropellos que están en dos informes de las Naciones Unidas, uno del año 2020 y otro del año 2021. Por cierto que ahorita se está en el proceso de si se va a volver a designar, las Naciones Unidas va a volver a designar ese grupo de trabajo. Ojalá así lo haga. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Gracias de nuevo. Sí, pero no hay que dejar ese atropello así, porque las cosas se tienen que discutir hasta el final y se debe imponer la justicia. Bueno, eso es nuestro trabajo y nuestra vocación, ¿verdad, Ángel? Y no podemos dejar las cosas injustas y en abuso de todos los derechos, no solamente tuyo como magistrado, sino de nosotros los ciudadanos también, que teníamos derecho a unos magistrados designados legítimamente, ¿verdad? Como era el caso. Así es, magistrado. Por cierto que el tema que nos convoca hoy, para el cual me invitaste, tiene que ver mucho con magistrado. Tiene mucho que ver con magistrado. Les voy a asomar aquí, ya yo les dije por un tuit a la gente que, bueno, estamos ya, no voy a decir celebrando, será conmemorando, ni siquiera eso, recordando. Yo prefiero decir revisando. Revisando, que hace 20 años ya, Ángel, que se produjeron los hechos del 11 de abril de 2002 y como consecuencia de los mismos, una decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En ese entonces yo todavía estaba en el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a decir recién llegada, ¿verdad? Porque estaba desde el 2000 y era el 2002. Y me tocó esa experiencia, amarga experiencia desde muchos puntos de vista, y bueno, aleccionadora también. Entonces, es bueno que recordemos un poco, no sé si te cedo la palabra en este momento, para que le refresquemos la memoria a nuestros oyentes, porque pasan tantas cosas aquí, y especialmente en materia de decisiones en Venezuela, que es bueno rememorar qué era lo que se estaba juzgando, por qué fue esto a parar al Tribunal Supremo de Justicia y por qué estaba en la sala plena. Además, siempre ponen sala accidental, porque era accidental. Todo eso que pasó en ese momento, yo te ayudo
con algunas acotaciones derivadas de mi presencia ahí en el lugar y en el momento. Adelante, Ángel. Fue accidental y fue accidentado también. También, así es. Bueno, mira, a mí me gustaría comenzar esto, Blanca, con un ensayo de uno de estos grandes, las grandes tres C del derecho procesal, allá congregado en la revista di diritto processale Carneluti, Chiovenda, Calamandrei. Hay un ensayo de Carneluti que se llama El juez y el historiador. Y entonces él dice que el juez se parece mucho al historiador porque el historiador, al igual que el juez, va a hacer una obra historiográfica, el juez va a decidir sobre unos hechos sobre los cuales no participó, sobre unos hechos que ocurrieron en el pasado y que él no participó. Por ejemplo, un historiador hablando sobre Bolívar, sobre la vida de Bolívar, ahora en pleno siglo XXI no participó. Pero en el caso que nos convoca, ¿verdad? El caso del año 2002, de los sucesos de abril de 2002, yo creo que cuando cualquiera de los oyentes que nos están aquí viendo y escuchándonos y a ti misma, yo te preguntara, ¿dónde estabas tú en determinados hechos de la historia venezolana contemporánea? Vamos a comenzar con un hecho natural. Bueno, yo sí, era un muchachón, pero el terremoto del 67, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando hubo los sucesos del 27 de febrero del año 89, el Caracazo? ¿Dónde estabas tú en el momento de los sucesos de abril de 2002? Son una especie de hitos, ¿verdad? Sí, totalmente. Son unos hitos y además en este caso que estás refiriendo o que estamos comentando ambos, era notable porque lo que acababa de pasar era comparable a un terremoto, ya que nombraste el terremoto, porque había habido aquella manifestación, ¿verdad?, enorme el 11 de abril, con aquella cantidad de gente y los sucesos que se produjeron, aquellos disparos desde Puente Llaguno, todo lo que pasó y las consecuencias subsiguientes, y realmente la sociedad venezolana estaba conmovida, nosotros entre ellos, por supuesto. Y es aquí que entonces eso repercute hasta el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que no tenía 32 magistrados, sino 20. Tenía 20 como ahora. Inclusive uno puede hacer una infidencia personal. ¿Dónde estaba yo en ese momento de los días? Yo recuerdo que yo salí con mi madre, que todavía estaba ahí, y mi pequeña hija de 5 años a ver la Colonia Tovar, y allí en plena Colonia Tovar nos encontramos en el televisor allí de un sitio donde Julián Isaías Rodríguez decía, no, el presidente no ha renunciado. Cuando bajamos a la Colonia Tovar, me fui a comprar un televisor, ahí en la Yaguara, ¿te acuerdas? Y entonces en el televisor todos transmitían el acto de Carmona. Al día siguiente fui a llevar a la hija allá, y cuando regresábamos a Caracas no podíamos entrar porque aquello fue como debut y despedida, pues aquello duró muy poco. Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema de la sentencia, bueno, pues ciertamente la fiscalía de entonces, conducida por Julián Isaías Rodríguez, fiscal general de la República, solicitó el antejuicio de mérito contra varios altos oficiales que, a su decir, participaron en esos sucesos de abril del año 2002. Yo creo que para colocarnos en contexto, lo que más o menos todo el mundo vio por televisión, más o menos la cosa presenció, ¿verdad? En la cual hubo el ministro de la Defensa que declaró, que dijo que el presidente de la República había renunciado. Eso lo vimos todos por televisión. Sí, allí se generaron unos acontecimientos, pues vimos por televisión todo lo que esto ocurrió, luego de los sucesos de Puente Llaguno, que eso ya sería otro programa, sería otra sentencia, ¿verdad? Otra sentencia en la cual, bueno, fueron procesados varios policías, y hubo muertos, etcétera. Y entonces, bueno, al final hubo el regreso del presidente Chávez y se declaró aquello como un golpe militar, la asunción de Carmona. Entonces, el fiscal general de la República solicitó el antejuicio de mérito contra estos altos oficiales.
un poco para que tu audiencia pueda ver, la Constitución establece en su artículo 266 que el enjuiciamiento de causas penales contra los altos funcionarios públicos, numeral segundo, el presidente de la República, y numeral tercero, las cabezas de los poderes públicos nacionales, pero allí se establece que los altos oficiales también están en posibilidad de que se les solicite el antejuicio de mérito cuando hayan cometido delitos. Después la Sala Constitucional cambió un tanto esto y colocó oficiales en posición de comando de tropa, colocó esto, ¿verdad? Y sí, hubo cambio en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se incorporó la coletilla de altos oficiales en posición de comando de tropa, lo cual no lo establece la Constitución. No. Y bueno, se llevó el antejuicio de mérito. Fíjate que hoy estamos el 13 de septiembre, martes 13 de septiembre. Parece que hoy es un día para quedarnos en nuestras casas, ¿verdad? Yo tengo la imagen de allá, no que crean ustedes que estoy en el jardín de la Universidad Central de Venezuela, sino que muestro orgullosamente pues mi condición de profesor de la Universidad Central de Venezuela, y ahí está. Yo iba a decir que me gusta mucho ese fondo de pantalla que tiene, ¿verdad? Sí, son las aulas de la Escuela de Derecho. Bien. Las aulas de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Sí, de tantos recuerdos. Y bueno, ambos somos graduados de dicha universidad. De la UCB. Ambos hemos sido profesores o somos profesores de dicha universidad. Entonces, bueno, se llevó ese antejuicio de mérito. Fíjate que hoy es 13 y tú me preguntarás, bueno, lo que pasa es que la sentencia, aunque se dice que es del 14 de agosto de 2022, en realidad fue publicada el 19 de septiembre. Es decir, algo así como el lunes de la semana que viene. Hace 20 años, ya de esto hace 20 años. Se publicó el lunes, se publicó el 19 de septiembre de 2022 y el nombre fue la sentencia 38 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Después, esa decisión con posterioridad, bueno, fue anulada por la sentencia 233 del 11 de marzo de 2005 por la Sala Constitucional bajo la ponencia de Carrasquero, del magistrado Carrasquero, y entonces se anuló esa sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Nota que la sentencia que se anula es de septiembre de 2002 y fue casi 2 años después, el 11 de marzo de 2005, que la Sala Constitucional anula dicha sentencia. Yo creo que allí el problema que estaba de fondo era cómo podía resolver la Sala Constitucional anterior a la de Carrasquero, cómo podía resolver la solicitud de revisión contra esa sentencia de la Sala Plena si los magistrados de dicha Sala Constitucional también integraban dicha Sala Plena. Y entonces, por ello es que, bueno, yo creo que hasta por eso los magistrados, aunque en realidad hubo magistrados que formaban parte, por ejemplo, en realidad no, porque lo que estaba es Arcadio de Jesús Delgado, quien es hijo de Delgado Berto. En realidad no había ningún magistrado que formaba parte de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia como magistrado de la Sala Constitucional. Entonces, bueno, tú formaste parte, ciertamente, de esa Sala Plena. Sí. Allá habían 20 magistrados, 8 salvaron su voto de esa decisión. Los que salvaron su voto contra esa decisión de negar el antejuicio de mérito fueron los magistrados Angulo Fontivero, quien fue el ponente original. El ponente original era Martínez, era el magistrado Martínez, Luis Martínez. Sí. Esa ponencia fue rechazada y se le asignó a Angulo Fontivero. Entonces, los magistrados Angulo, Rincón, Cabrera, Levis Ignacio Serpa, Martínez, Yolanda Jaime,
Oberto y Delgado salvaron el voto, y ahí también incluyo a una magistrada de la Sala de Casación Social que se llama María José Rodríguez. Porque era accidental, que la convocaron del suplente por uno recusado. Claro, allí recusaron a Omar Perdomo y a Omar Mora. Y entonces la que venía por Omar Mora también fue recusada, porque se dice que estaba en la reunión allí cuando por la televisión lo de Carmona, y entonces quedó la magistrada María José Rodríguez. Bueno, 8 votos salvados, y lo demás, bueno, fue una decisión, no fue unánime, fue una decisión en la cual, con la ponencia de magistrado Franklin Arriechi de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se decidió sin lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el fiscal contra estos altos oficiales. Yo creo que deberíamos mencionar, ¿verdad?, quiénes fueron los altos oficiales que fueron citados en antejuicio de mérito. Ellos fueron el general de división Efraín Vázquez Velasco, el general de brigada Pedro Pereira Olivares, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y el contraalmirante Daniel Lino José Comiso Urdaneta. Ajá, ellos fueron. Me detengo un poco a ver si tú me quieres preguntar para hablar. No, yo te quería hacer como unos comentarios para seguir enriqueciendo, digamos, esta conversación que tú la estás llevando muy bien. Y es que, fíjate, en esa decisión hubo eso, vamos a decir, disciplinados 8 votos salvados, porque fueron así con un esmero realmente notable, y se publicaron en las publicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, se publicaron esos votos salvados como pues un libro para la memoria, algo así, de lo cual ellos estaban muy orgullosos. Además de eso, quiero recordar que fueron recusados Juan Rafael Perdomo y Omar Mora Díaz, porque ellos habían estado ya en situaciones en que habían manifestado ya una posición muy parcial en relación a lo que se estaba decidiendo. Y las recusaciones fueron declaradas con lugar, una tras otra, en una sucesión muy rápida. Y además quería aprovechar para destacar que, fíjate que era 14 de agosto, como tú bien dices, o sea, al borde de las vacaciones judiciales, y por eso se quedó la publicación para septiembre, lo cual para mí era inexplicable, porque yo creo que había que publicarla en el acto. Eso, en mi opinión, no tenía ningún sentido, dada la trascendencia de lo que teníamos entre las manos a nivel nacional, ¿verdad? No solamente jurídico, sino la cuestión social. Porque estaba en el aire aquella idea de, bueno, ¿hubo un golpe de Estado o realmente renunció el presidente? Y si el presidente renunció, se puede decir que hay un golpe de Estado cuando estas personas asumen el mando de una manera de transición para luego llegar a la normalización, digamos, del sistema democrático. Esa era la pregunta. Entonces, el antejuicio de mérito, para quienes nos oyen, se hace para determinar si hay méritos, como la palabra lo indica, para enjuiciar a las personas de que se trata. Enjuiciarlas penalmente, es decir, enjuiciarlas por comisión de delitos, muy graves, por cierto, que les estaban imputando. Entonces, era fundamental esta decisión. Y me acuerdo también del ambiente que había en ese momento, Ángel, en la sala plena, porque... Perdona que te interrumpa, Blanca, es que previo a la sentencia, para que nuestros oyentes, hay la audiencia, ¿no? Y ahí claro. Ahí sí es verdad que yo te quería preguntar, yo me imagino cómo fue esa audiencia, fue larguísima, cómo fue el ambiente en ocasión de esa audiencia. Sí, claro, esa fue una audiencia de verdad muy
tensa, para decirlo de alguna manera, con unas exposiciones de verdad muy bien llevadas, pienso yo, y en la que se sentía, hay que decirlo, el ambiente con una presión, estaba presente la cuestión política de una manera muy fuerte. Y lo mismo pasaba en las reuniones de la sala plena, cuando nos reuníamos para discutir las ponencias, el ambiente estaba realmente caldeado porque había molestia de parte de aquellos, por ejemplo, a quienes se les rechazaban las ponencias. También hubo molestia por la ponencia que finalmente resultó aprobada, que fue la del doctor Franklin Arrietty, y los votos salvados eran una manifestación de indignación prácticamente de esos magistrados que así lo hicieron. Entonces yo quería decir que el punto planteado era que ahí había un golpe de Estado. Ese era el punto. Y eso iba a llevar entonces a todas las acusaciones que llevaban ahí como de traición a la patria y todas las demás cosas que le agregaron. Ahora bien, cuando llegamos a estudiar la decisión, que es lo que hace el juez, que ve qué es lo que pidió el fiscal, el doctor Rafael Pérez Perdomo, y esto es algo que quería decirte, porque claro, tú sabes lo que se dijo en la decisión, pero no esto que le antecedió, es que él rápidamente detectó, tú sabes que él era un veterano litigante penal, de derecho penal, muy reconocido, muy estudioso, de décadas y muy acucioso. Inmediatamente detectó así, como un especialista, que el supuesto por el cual se les estaba pidiendo el antejuicio de mérito a estos generales o militares en general, porque había almirantes también, etcétera, no tenía asignado en el artículo una pena. Es decir, ese era un artículo que había sido sometido a reformas y le habían ido agregando supuestos. Y agregaron este supuesto, pero no le asignaron una pena. De manera que estaba tipificado, pero no tenía pena aplicable. Por lo cual era imposible decir que había un antejuicio de mérito para un juicio por ese supuesto que no era delito, puesto que no tenía asignada pena alguna. Entonces, el primer planteamiento era que dijéramos eso. Y yo estaba de acuerdo con eso. Bueno, era evidentemente un error de la fiscalía. Evidentemente, la fiscalía erró el tiro, digámoslo así, y apuntó con una tipificación errónea, equivocada. Y no era prácticamente... Para que nuestros amigos escuchen, la fiscalía invocó el delito de rebelión establecida en el artículo 476, numeral primero del entonces vigente Código Orgánico de Justicia Militar, que ciertamente se lee y no tiene pena. No tiene pena, porque usted va leyendo casos, y llega ese caso, y cuando al final que dice, para el caso tal, la pena es esta, para este es esta, para ese no hay. Bueno, entonces lo lógico era eso, pero eso dejaba a muchos de los magistrados, como para decirlo coloquialmente, Ángel, como con un gusto a poco, ¿verdad? Porque, bueno, yo no sé qué teléfono se ha empeñado en hacerme la vida de cuadrito, sonando cuando no debe. Ustedes me disculpan, pero voy a apagarlo. Ajá. Entonces, esa situación era para despacharla de una sola vez, pero los magistrados sentían que el país esperaba que se analizara si había habido o no un golpe de Estado y que eso se dijera y que ese debería ser la esencia de la decisión. Entonces, ¿qué pasó? Salió una decisión, Ángel, donde se decía al principio esto que estamos hablando, lo que yo creo que debió haber sido. Mira, esto no es un supuesto que no tiene pena asignada, esto es un error fiscal al tipificar,
pero después se metieron de todas maneras. Y yo digo se metieron porque recuerden, y les quiero decir a la audiencia, esta es una decisión muy difícil. Imagínense ustedes lo difícil que es. No digamos 20 personas, imagínense 20 abogados, porque Ángel, ¿sabes que hay un dicho por ahí que dice, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones? Porque es así, es muy difícil. El famoso cuento, casi un chiste, ¿no? Del tipo que va a ser el abogado y le pide una opinión. Dice, mira, la verdad es que toda esta biblioteca que está aquí, desde aquel tomo verde que ve hasta aquella otra opúsculo que está allá abajo, toda esta biblioteca te da la razón. Oye, pero lo malo es que toda esta otra biblioteca te la está quitando, pues. Es decir, es un problema de... Exactamente, ese es el problema. Entonces, les decía que tomar una decisión donde estuviéramos de acuerdo 20 magistrados, o en el caso concreto, pues obviamente no fueron los 20, fueron los 12 que al final firmamos, no era fácil. De manera que en el caso mío, por ejemplo, yo tuve que conformarme con que dijeran todo lo que quisieron agregar sobre las consideraciones en relación a la existencia o no de un golpe de Estado que las redactó el ponente, a con tal de que estuviera aquello que yo pensaba que era lo correcto, que era que no había hecho punible por las consideraciones que ya les hemos explicado. Entonces así salió esa sentencia que pudiendo haber sido muy corta, Ángel, y muy sucinta, salió larguísima y prácticamente un estudio que después dio lugar a aquellas afirmaciones muy críticas que decían que habíamos dicho que no era golpe de Estado, sino vacío de poder, y había unas ácidas expresiones al respecto. Y bueno, esas son las cosas que pasan cuando es una sentencia entre varias personas. Y no es como un jurado, Ángel, donde son ciudadanos, sino que son muchos abogados. Te voy a tener que dejar un momento para ir a la pausa y en el siguiente periodo seguimos entonces con los comentarios que se ponen buenos, ¿verdad? Sí, bueno, está bien. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio de atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo,
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso en Martes de Justicia. Estamos hablando de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena en relación a los sucesos del 11 de abril del 2002 que terminaron con la renuncia del para entonces presidente y el antejuicio que se solicitó después por el antejuicio de mérito que solicitó el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, para que fueran encausados los militares que en ese momento se hicieron cargo de la presidencia y en el momento asumió la transición, se asumió pues la transición en algo que fue por Carmona y que fue como muy, muy violento, muy rápido, ¿verdad? Ahora bien, yo quería comentarles aquí como una, vamos a decir, una anécdota prácticamente. El ambiente, ya que hablábamos de ambiente, Ángel, en aquellos momentos, en estas decisiones, en este tipo de asuntos, que cuando nosotros salimos de la aprobación final de la ponencia, que fue por una mayoría de 12 frente a 8 que salvaron el voto, debo decir primero que fue una mayoría lograda, como ustedes están viendo, muy justa, porque por un momento incluso se pensó que iba a ser de 11, creo que al final fue de 11 a 9, ¿no, Ángel? Sí, 11 a 9. Fue 11 a 9, porque la doctora María José, que era una de las que suplió a los recusados, salvó el voto. Entonces, 11 a 9 es casi mitad y mitad. Entonces, recuerdo que nos recomendaron, imagínense ustedes, miren, y sobre todo a las magistradas, cuando bajen a la sala plena, que era en el primer piso, váyanse de una vez con sus carteras para que de allí de una vez se retiren a sus hogares, porque tenemos conocimiento de que viene subiendo una manifestación por la avenida Baral, porque ya se sabía el tipo de decisión que se iba a producir. Y entonces estaba organizada una decisión que iba al Tribunal Supremo de Justicia en un tono airado y bastante amenazante. Entonces la situación fue así, Ángel y apreciados oyentes, bajar ya con la cartera lista para irse, tener el carro ya preparado para firmada la decisión, de inmediatamente montarse en el carro y salir. Entonces era de verdad muy tensa porque eso es lo más lejano, ¿verdad?, de una decisión independiente y en un ambiente de ecuanimidad, ¿verdad? Entonces quería agregar ese dato y bueno, estábamos entonces en la decisión final que fue 11 a 9 y entonces fueron 9 los votos salvados, ¿no, Ángel? Sí, sí. Pero es que frente a lo que tú comentas, bueno, todos lo vemos, todavía sigue en YouTube el famoso discurso, pues, del jefe del Ejecutivo Nacional, en ese momento, allí, sí, en el Tribunal Supremo, manifestándose de forma escatológica, ¿verdad? Frente al Tribunal Supremo, se fueron de vacaciones y pusieron, no lo vamos a repetir. Este es un programa decente. Por cierto, que en estos días me extrañé que la dirección
¿cómo se llama? La Escuela de la Magistratura actual está convocando a un concurso de investigación entre ponentes, ¿verdad? A que hablen allí y presenten artículos sobre el pensamiento jurídico de Hugo Chávez. Yo diría, bueno, habría que comenzar con el prólogo de lo que... Y obviamente esta sentencia es un documento histórico fundamental. Yo los invito a que entren en la página del Tribunal Supremo de Justicia y la vean, pues la analizan, esa sentencia 38 de la Sala Constitucional. Y antes de que el tiempo nos aborde, Blanca, yo lo que quiero significar como anécdota del asunto es que yo manifestaba en el corte anterior que esa sentencia fue revisada por la Sala Constitucional. Ajá. Revisada. Es decir, la Sala Constitucional revisó dicha sentencia en 2 años después, en marzo de 2005. ¿Tú sabes cuál fue la invocación que manifestó la Sala Constitucional en ese momento para revisarla? Bueno, muchos dirían que era un tecnicismo, pero voy a citar, no me gusta estar leyendo mucho, pero dice, no obstante lo anterior, en fecha 2 de julio de 2002, el magistrado Antonio José García incurrió en usurpación de funciones cuando procedió a declarar con lugar las recusaciones propuestas contra los magistrados Omar Mora Díaz y Juan Rafael Perdomo, arrebatándole así al presidente del máximo tribunal la competencia para decidir las recusaciones planteadas, que como quedó expuesto supra, ya había sido rehabilitado en su competencia para decidir las mismas en su condición de juez natural. Es decir, que mucha gente se preguntaría bajo qué razón la Sala Constitucional revisó una decisión dictada por la Sala Plena, y allí el argumento era el del juez natural. Es decir, que lo que decidieron esa causa en la decisión de la Sala Plena no eran los jueces naturales. Ahora mira, volviendo al fallo, es interesantísimo, porque allí hay entrevistas, los fiscales entrevistaron desde el Hugo Chávez para abajo, ahí se ve muchas entrevistas, ¿verdad? Inclusive es interesante que el propio fiscal general de la República, quien solicite el antejuicio de mérito, hasta expone en la solicitud de antejuicio de mérito lo siguiente: a las 2:30 del 12 de abril el general en jefe Lucas Rincón se dirigió al país, tal como narró el fiscal general. Leyó una locución donde dijo: los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad de Caracas en el día de ayer. Ante tales hechos se le solicitó la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto militar, a partir de este momento, ponemos nuestros cargos a la orden, lo cual entregaremos a los oficiales, etcétera. Es decir, hasta esa invocación está en la solicitud de antejuicio de mérito del tribunal, ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasó en el fallo? En el fallo, como tú lo señalabas anteriormente, el fiscal, en lugar de tomar, por ejemplo, el delito de rebelión tipificado en el Código Penal, tomó el delito de rebelión establecido en el entonces artículo 376, numeral primero del Código Orgánico de Justicia Militar. Como lo establecía el Código Orgánico de Justicia Militar anterior, el del año 1933, esa hipótesis sí tenía pena, pero se reformó ese Código Orgánico y ello no se estableció una sanción. Es decir, los puristas podrían decir, bueno, es una norma penal en blanco porque establece un supuesto de hecho, pero no tiene una consecuencia jurídica. Y entonces, mi estimada Blanca, hasta ahí parecería que era un problema de atipicidad, y por eso es que mucha gente critica, digamos, técnicamente el fallo. Recuerda que no fue hecho por un penalista, por un civilista, porque cuando dice, bueno, si la cosa la dejamos allí, un problema de atipicidad, y entonces después, en el desarrollo del fallo, viene la famosa frasecita de que los altos oficiales actuaron preñados de buenas intenciones. Esa es la frase. Esa es la que yo quería recordar. Muy bueno que la recordaste. Es la frase que tú querías recordar. Bueno, sí. y corto ni perezoso, el magistrado ponente original, que fue Angulo Fontivero, eso lo destacó en su voto salvado. Dijo que eso era un pleonasmo, alguien que actúe preñado de buenas intenciones. Entonces, fíjate, técnicamente como penalista, uno podría decir, bueno, y entonces,
¿por qué se le sobreseyó? Uno, o era un problema de atipicidad o era un problema de una causa de justificación. Es decir, que si ellos actuaron preñados de buenas intenciones, era que de alguna forma se justificaba lo que se hizo, una especie de causa de justificación. Es decir, el fallo no se quedó solamente en la orientación de la tipicidad, lo cual técnicamente hubiera sido mucho mejor, sino que se empezó a agregar asuntos y entonces la famosa frasecita de preñado de buenas intenciones realmente dice técnicamente un tanto el fallo porque hay una especie de incorporación de una causa de justificación, una causa de cumplimiento del deber o ejercicio de cargo. Sí, eso fue fatal. Como te dije antes, a mí me costó mucho participar en esa decisión y sobre todo en general, estar en tribunales colegiados es muy difícil, Ángel, tú lo sabes. Sí. Yo me acostumbré en la carrera judicial a decidir sola, bueno, con mi conciencia y con las actas procesales, y eso de decidir acompañado es muy difícil porque, bueno, tienes tú que transigir o rechazar otras opiniones y la justicia se perjudica, se retrasa, es complicado. Entonces, como te dije, a mí no me quedó más remedio que conformarme con eso porque se negaba el antejuicio de mérito y se decía lo que era lo verdaderamente técnico. Yo creo además, y siempre creí que quien debió haber sido designado ponente tenía que haber sido un magistrado de la sala penal. Eso es absurdo. Y eso te demuestra también esa injerencia política en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que hay que reconocer que siempre está. Porque no había ninguna razón, con todo el aprecio que yo le tengo al doctor Franklin Arrietty, para que él fuera el ponente. Tenía que ser un magistrado de la sala penal, porque esa era la materia que se estaba ventilando. Yo creo que eso era más que obvio, ¿verdad? Perdóname la infidencia, Blanca. Y después con el tiempo, el propio presidente Chávez en esas aperturas del año judicial no te dijo nada porque tú habías votado a favor de esa decisión. No me dijo nada. Lo que yo le dije, fui yo quien le dije a él cuando lo saludé, que él me preguntó que si yo tenía mucho tiempo aquí. Digo yo, ¿a dónde? ¿En el tribunal o en la carrera judicial? Él me dijo, no, aquí, en el tribunal. Y entonces fue que yo le dije, no sé por qué. Bueno, en el 2012 nos vamos los dos. Y palideció. Literalmente palideció. Y así fue. En el 2012 nos fuimos los dos. Así fue. Ahora fíjate, el problema sigue, ¿ok? Yo te voy a explicar por qué el problema técnicamente sigue en este sentido. Sí, porque eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Se resolvió algo? ¿La gente entendió para qué sirvió? Esas son las preguntas. Bueno, cualquiera podría decir, ya no importa, ya pereció el presidente Chávez, estamos en otras circunstancias, ellos lo están analizando como una especie de revisión histórica, jurídica, pero yo digo cuando el problema sigue, en el sentido, fíjate lo que ocurrió el año pasado. El año pasado se suscribió un acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y la Corte Penal Internacional para que se aplicara la llamada complementariedad. Ponte tú en un supuesto negado que se vaya a llevar ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia actual en virtud de la complementariedad, el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. La situación sigue siendo similar a la de 2002 en el sentido que son 20, tanto ahora en 2022 como en 2002 son 20. Sí. Colócate en la idea, ¿verdad? Que 10 estuviesen de acuerdo en el antejuicio de mérito contra un alto funcionario público y 10 estuviesen en desacuerdo. Bueno, ¿cómo se resuelve el asunto? La propia ley orgánica del Tribunal Supremo establece que se resuelve con el doble voto del presidente del Tribunal Supremo. Ahora bien, ese presidente del Tribunal Supremo o la presidenta es un solo criterio, no está manifestando dos criterios, sino tiene un solo criterio. Entonces, ¿cómo va a tener
2 votos con un solo criterio. Por eso es que yo me tomé la molestia, estimada magistrada emérita, en junio de este año 2002, de solicitar un recurso de nulidad parcial contra la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por esa conformación par. Eso no existía en el pasado. Mira, Blanca, yo me puse a estudiar, ¿verdad? Los tribunales supremos en el mundo entero. En el mundo entero, los tribunales supremos, hay 116 naciones que tienen un tribunal supremo de conformación impar, o sea, colegiado pero impar, para evitar este tipo de cosas. Y en la historia de Venezuela, de las 26 constituciones, 19 constituciones a lo largo de la historia de Venezuela establecían una conformación impar de la sala plena. Porque es que pudiéramos llegar a una circunstancia como esta, en la cual se pueda dar una paridad absoluta en los votos y entonces iría a decidir el presidente del Tribunal Supremo que no tiene un solo criterio, que tiene un solo criterio y no tiene 2 criterios, mal podría tener 2 criterios. Mira, esto es único a nivel de los demás poderes públicos. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional no tiene un doble voto. El presidente del Consejo Moral Republicano no tiene un doble voto. El presidente del Poder Electoral no tiene un doble voto. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se establezca ese doble voto? Dicho en 2 palabras, si se llegara a enjuiciar a altos funcionarios públicos por los sucesos que está analizando la Corte Penal Internacional y se decidiera que fuere la sala plena del Tribunal Supremo, el tribunal esencialmente es inepto. Es decir, porque la manera como está concebido en una conformación par impide la posibilidad de una decisión que conduzca a una tutela judicial efectiva. ¿Ok? Por esa manifestación de doble voto con un solo criterio por parte del Tribunal Supremo, si eso llegara a ocurrir. Claro, tú dirás y cualquiera, ¿y quién te ha dicho que si llegara eso a ocurrir, va a ser exactamente 10 y 10? Pero matemáticamente ya está la posibilidad. Es decir, al estar matemáticamente... Y está la posibilidad. Es posible. Claro, no, y es que eso se hizo patente cuando estábamos en la discusión de esa decisión. Esas recusaciones al final resultaron como un alivio para esa situación que tú estás diciendo, porque solo así se pudo llegar a ese 11-9 que se llegó, porque se veía como un problema sin solución, así se avistaba. El otro problema, mi estimada, es que por lo menos aquí dejaron 2 años para que fuera la sala constitucional no conformada por los mismos en la sala plena que revisara. Pero colócate tú en la circunstancia que la sala constitucional pudiera revisar una decisión de la sala plena y ya la sala constitucional ya integra la sala plena. Tú dirás, para todo hay solución en esto. Entonces se convocan a los suplentes, se inhiben todos los magistrados de la sala constitucional y se convocan a los suplentes, que ahorita como son 5, pues serían 5 suplentes. Imagínate lo que pudiera ocurrir, denme la mano y que vean lo que te están escuchando. 2 salvan el voto, suponte tú, quedarían 3. 3 suplentes de la sala constitucional podrían revisarle la decisión a 20 titulares de la sala plena. Eso es un verdadero exabrupto. Es un exabrupto absoluto, porque además yo quiero agregar algo allí que a mí siempre me preocupa, Ángel, y que yo me imagino que a ti también. Y es que yo creo que la sala constitucional no tiene las competencias que se está atribuyendo, en primer término, y segundo, que no debe estar dentro del Tribunal Supremo de Justicia, de tenerla. Yo creo que cada sala debe revisar constitucionalmente las violaciones que pueda o no haber de la Constitución en cada caso. Yo creo que la sala constitucional se volvió una supersala que en el Tribunal Supremo ha cometido muchos abusos, y lo cometió cuando yo estaba allí también, porque se atrevía y con mucho menos pudor que en el caso que estamos comentando en este momento, a decidir sobre decisiones de la sala plena, con los mismos magistrados que habían estado en la decisión que revisaban. Entonces, eso es un problema que también se tiene que revisar, el de la conveniencia de que haya o no una sala constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que no debe haberla. Y tampoco creo en la necesidad
de esa competencia, pero de ser el caso, sería un tribunal aparte, que sería el Tribunal Constitucional, pero llegaríamos a lo mismo que tú acabas de decir, Ángel, que entonces se reúnen magistrados titulares con las calificaciones de sus diferentes especialidades, hacen una sala plena, y entonces siempre va a haber unos supermagistrados que van a estar por encima de todos estos que están en el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, vamos a darle entonces todas las competencias de una vez al Tribunal Supremo Constitucional o a la Sala Constitucional, porque te digo que realmente es frustrante y nos deja muy lejos de la justicia ese tipo de decisión. Y disculpa si fue una descarga, pero es un punto especialmente sensible para mí. No, y ahora hay una nueva circunstancia, ¿no? Ya que veo que el tiempo ya casi culminamos, que es que reforma la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y entonces se incorpora, para muchos es positivo esto, pero se incorpora en el artículo 25 que se indica que cuando la Sala Constitucional hace reforma, anula por la vía de la revisión constitucional o en el amparo, tiene que relacionarlo a la Asamblea Nacional. Una nueva palabrita, relacionamiento. Yo no sé que eso, aquí nosotros estamos relacionados porque estamos hablando, pero ¿qué significa ese de relacionar? La gente se preguntará, si por ejemplo la Sala Constitucional revisa alguna decisión de alguna de las salas casacionales y de alguna forma modifica o anula una ley y entonces le remite esto hasta la Asamblea Nacional, significa entonces, esa parte dirá que todavía tenemos una posibilidad ulterior de revisar el criterio de la Sala Constitucional por lo que decida la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional se estaría convirtiendo en una especie de instancia judicial cuando se relaciona lo que ha decidido la Sala Constitucional. Este es un tema también interesante que tiene que ser. Yo lo interpreto de una manera mucho menos benigna, o vamos a decir maligna, que es que la idea de relacionar no es eso, sino es denunciar, participar. ¿Para qué? Para dejar como en evidencia frente a la Asamblea que estos magistrados no actuaron bien al punto de que la Sala Constitucional tuvo que anularles la decisión. Y entonces eso iría directamente en contra de la autonomía y de la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como... Esa malicia no me había llegado, pero la verdad es que es absolutamente coherente tu planteamiento. Es como un sustento, como para un sustento para sacar magistrados para una destitución, exactamente. Y es hacia allá que va orientado. Entonces ya para despedirnos, porque ya estamos en despedida, sin embargo yo me pregunto y te pregunto como una reflexión nuestra. En realidad yo creo que la ciudadanía no entendió esa decisión que se tomó en relación a los hechos del 11 de abril. Y yo me pregunto también de qué sirvió. Y la persecución de estos militares a quienes se les pidió el antejuicio de mérito igual continuó. Entonces, sí, continuó la persecución, después anularon la decisión de la Sala Plena y entonces esto lo deja a uno realmente muy defraudado. Yo creo que nuestros oyentes, no quiero desanimarlos, pero bueno, es bueno que vean la realidad de la situación judicial en el país, porque es una de las instituciones que nosotros tenemos que recuperar. Lo importante que se puede decir, mi estimada, es que por lo menos en ese año 2002 había una independencia de alguna forma judicial en el sentido de que una mayoría podía haber decidido algo de esas dimensiones, con lo cual ahorita es impensable. Pues. Es verdad, esa es la conclusión positiva. Gracias por esa acotación muy importante y gracias por acompañarnos el día de hoy, Ángel. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Y será hasta la próxima. Gracias. Saludos. Justicia, con la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó
Buen provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.